hablar de infecciones de transmisión sexual y luego vamos a hacer como un tallercito. Pues lo que vamos a ver es cómo sintomáticamente podemos hacer la clasificación como de los pacientes según la historia clínica y qué tratamiento deberíamos darle a él y a sus parejas. ¿Listo? Cuando uno lee infecciones de transmisión sexual, se van a encontrar que la mayoría de las guías de lo que tenemos son de la CDC y son guías americanas que les hacen detección de ácidos nucleicos, o sea, pruebas moleculares a todas las secreciones, pruebas que nosotros no tenemos disponibles en todas partes. Generalmente vamos a tener cómo hacer un cultivo o un gram de una secreción y dependiendo del germen que estemos considerando van a haber como unos cultivos especiales que hay que pedir. Por eso en nuestra población es tan importante hacer la clasificación dependiendo del síndrome del paciente y con eso definir qué le vamos a tratar. La mayoría de las veces se hace de forma empírica. ¿Listo? Entonces, para poder entender esos síndromes tenemos que saber que hay uretritis en hombres y en mujeres, que hay epididimitis, infecciones vulvovaginales, cervicitis mucopurulenta, la enfermedad pélvica inflamatoria, las lesiones ulcerativas y la proctitis, la proctocolitis y la enteritis. Cada uno de estos va a tener una etiología y un tratamiento que, como vamos a ver, se parecen mucho entre unos y otros, pero que, pues digamos que esta es la clasificación que hay en todas partes. La uretritis en hombres es presentada principalmente por la Neisseria. Digamos que eso puede clasificarse la uretritis como gonocóxica y no gonocóxica. La que es no gonocóxica en la mayoría de los casos va a ser por clamidia, hasta en un 30 y un 40% de los casos, y eso explica por qué el hombre que tiene uretritis debería darse tratamiento combinado que cubra Neisseria y que cubra clamidia, porque con eso le daríamos como a la mayoría de los casos. Si no es Neisseria ni clamidia, siguen el Mycoplasma genitalium, el ureaplasma, las tricomonas y el virus por herpes. Las manifestaciones clínicas usualmente son dadas por una secreción uretral que es mucopurulenta. Usualmente los pacientes se quejan de disuria pero sin poliaquiuria, o sea, les duele al orinar pero no tienen aumento en la frecuencia de la micción. Y en general, pues el diagnóstico puede hacerse solo clínico por la secreción uretral que se produce al exprimirse la uretra o el conducto, y en general cuando hacemos un gram se caracteriza porque hay más de 5 polimorfonucleares por campo, es decir, hay proceso inflamatorio, y cuando es por Neisseria pueden verse los diplococos gram negativos intracelulares que son característicos de este germen. Usualmente estos diplococos son fácilmente vistos por las microbiólogas, entonces solo con la historia clínica y el gram es suficiente para poder orientar el tratamiento. A veces cuando hacemos detección de ácidos nucleicos puede hacerse no en la secreción sino en la primera orina de la mañana y logra con eso detectarse tanto Neisseria como clamidia. El tratamiento, entonces, como les dije, dependiendo del germen que uno esté considerando, pues va a ser el esquema que voy a dar. La más común de las gonocóxicas se trata con ceftriaxona 250 miligramos intramusculares de dosis única. La ceftriaxona viene en un gramo, pues la ampolla viene en un gramo, entonces usualmente lo que hacemos es que les ponemos el gramo completo para no fraccionar la ampolla, pero la dosis correcta es 250 miligramos. Y se le debe dar siempre acitromicina 1 gramo. Las tabletas de acitromicina vienen de 500 miligramos, entonces el paciente se toma 2 tabletas juntas y se le aplica la ceftriaxona. Esto es suficiente para la gonocóxica. Si voy a tratar clamidia, entonces se trata o con acitromicina 1 gramo, vía oral dosis única, por eso este esquema cubre las dos, tanto Neisseria como clamidia. Pero también puede tratarse la clamidia con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. El genitalium, que es el que le sigue en frecuencia, también se trata con acitromicina. Entonces miren que si le ponemos al paciente la ceftriaxona y la citro, con eso es suficiente para cubrir las 3 etiologías más comunes. ¿Qué pasa si mi paciente tiene recurrencia de los síntomas? Es decir, llegó con la secreción uretral purulenta y yo le di de tratamiento esto, pero el paciente persiste con la secreción uretral. Entonces lo primero que hay que preguntarnos es si el paciente ha tenido una nueva exposición, es decir, volvió a estar en contacto con esa persona con otro o con otra pareja sexual que no hubiera recibido tratamiento. Si estuvo ante una nueva exposición, entonces uno tiene que pensar
que haya que tratar nuevamente al paciente y su compañero si previamente no lo hizo. Pero si el paciente no ha tenido una nueva exposición, entonces puede que hayan pasado varias cosas. Puede que no haya sido ninguna de estas etiologías, sino que hubiera sido una tricomona vaginalis, o puede pasar que sea una clamidia y que en lugar de acitromicina le hubiéramos dado doxiciclina, porque hay clamidias que son resistentes a doxi. Por eso la terapia de elección no debería ser doxi, sino que debería darse con la acitromicina para tratar de cubrir todas estas posibilidades. ¿Listo? Entonces, si yo me traté y recurro a los síntomas, vuelvo y le pregunto al paciente si vuelve a tener exposición. Si vuelve a tener exposición, se lo puedo poner así para que lo tome completo. Si vuelve a tener exposición, pero esa exposición es con la pareja que yo no traté previamente, entonces trato de nuevo a mi paciente como con la ceftriaxona y con el gramo de acitromicina y trato su pareja, así esté asintomática, la trato exactamente igual. Si por el contrario mi paciente no tuvo contacto, entonces me pregunto si lo que tiene es un genitalium, una ureaplasma que es resistente a oxiciclina en caso de que no le haya dado acitro en la primera línea, y vuelvo y le doy acitro. O la otra opción es que si yo le di acitro, teóricamente esto debió haberse muerto y que sea una tricomona vaginalis, y en ese caso le puedo dar metronidazol o tinidazol, 2 gramos vía oral, dosis única. El metronidazol viene en tabletas de 250 y de 500 miligramos, igual que el tinidazol, que también viene de 500. Entonces lo que les damos son las 4 tabletas juntas y en una dosis única es suficiente. Obviamente para el paciente es mucho más fácil darle toda esta carga de cosas que es en dosis única, pues porque ese mismo día se le administra todo y ya. ¿Listo? Usualmente estos bichos para nosotros todavía son muy sensibles. No sé si ustedes han leído por ahí que han salido pues cosas en el periódico como la supermenorragia, no sé qué, porque son resistentes a todos los esquemas. Nosotros todavía no tenemos de esa Neisseria que es resistente a todo. ¿Listo? La epididimitis, la etiología va a depender de la edad del paciente y digamos que el contexto. Si estoy en un paciente que es menor de 35 años y que asumo que tiene vida sexual activa, lo más probable es que yo esté entre una clamidia o una Neisseria, mientras que los pacientes que son adultos mayores o que han tenido instrumentación de la vía urinaria, lo más probable es que sean patógenos de estas vías. O sea que, ¿qué bichos? E. coli, ¿qué más? Klebsiella, eso es lo que tengo que cubrir muy bien. Si el paciente tiene sexo anal, sobre todo si es receptor y no utiliza protección, lo más común es que sea por enterobacterias, y entonces en ese caso tendría que cubrirlas. Usualmente las manifestaciones clínicas suelen dar un compromiso por edema, eritema, dolor e inturación. En el epidídimo usualmente es unilateral. A veces los pacientes lo refieren como dolor testicular y a la palpación del epidídimo se siente engrosado. Y es lo que se denomina no solo epididimitis, sino como orquiepididimitis. Suele dar en los pacientes que son sometidos a cistoscopias o a procedimientos invasivos de la vía urinaria. Entonces, siempre que se ocurra, pregúntele al paciente si ha sido sometido a un procedimiento, porque sí, el tratamiento debe ser para los patógenos de las vías urinarias. Si no, si es joven, hay que considerar que esté en el contexto de una enfermedad de transmisión sexual y que haya que cubrir clamidia y Neisseria. Entonces, ¿qué hay que darle a esos pacientes? Muy bien. Siempre es muy importante, sobre todo en los pacientes entre más jóvenes sean, hacer la diferenciación si es con una torsión testicular. A veces esos signos que le enseñan a uno no son tan fáciles de diferenciar. Entonces, váyanse ojalá de un Doppler testicular para poder mirar si está frente a una torsión o no. Y si el paciente, y si tuvo traumas testiculares, esto es muy común, sobre todo en los deportistas que juegan fútbol. O en los pacientes con accidentes de tránsito en moto, a veces se golpean en esa zona. Si el paciente se le da tratamiento y no mejora, siempre existe la posibilidad de que estemos frente a un tumor o a una tuberculosis testicular. ¿Listo? Entonces uno lo que hace es que le da tratamiento al paciente y lo vigila. Si no mejora, entonces usted debe pensar en un tumor o una tuberculosis. Recuerden que la torsión testicular debe diferenciarse de forma urgente, porque si no se destuerce, yo no sé eso cómo se dice, el paciente puede perder el flujo y se pierde el testículo. Listo. Entonces siempre es importante hacer esa diferenciación.
¿Cuál es digamos que la diferencia? La epididimitis usualmente viene un cuadro más larvado, usualmente tienen edema, eritema, calor que viene de varios días o por lo menos de un día a otro, mientras que los pacientes con torsión suelen tener muy claro el inicio del dolor, suele ser de forma súbita y genera mucha molestia, pues son sudorosos, taquicárdicos, eso es muy horrible. El tratamiento entonces, como dijimos que vamos a tratar Neisseria y clamidia, entonces doy ceftriaxona y doxiciclina. ¿Por qué en estos casos no doy acitro? Porque hay que dar un tratamiento que sea más prolongado. Usualmente doy doxiciclina, pero no por 7 días, que era lo que dábamos en las otras, sino que damos doxiciclina por 10 días. En los casos de que yo esté sospechando infección por enterobacterias, entonces lo que usualmente utilizamos son las quinolonas. Utilizamos Cipro 500 cada 12 horas y utilizamos levofloxacina 500 al día por 10 días ambas. Las quinolonas teóricamente pueden cubrir la Neisseria, pero si hay una alta presencia de resistencia. Entonces, si usted está pensando que el paciente pueda tener una Neisseria, no, con estas quinolonas no es suficiente, sino que debe ponerle además la ceftriaxona intramuscular. ¿Listo? Y recuerden siempre, si no mejora, pensar en un tumor o en tuberculosis. La uretritis en mujeres es lo mismo, clamidia y Neisseria, aunque en nosotras suele ser también importante determinar las infecciones por herpes virus. En general, hay disuria sin urgencia para la micción y sin poliaquiuria, lo que le ayuda a uno a diferenciarlo de las infecciones urinarias. Puede haber piuria en el uroanálisis y en general se caracteriza porque cuando se toma el uroanálisis, pues porque casi siempre se van por disuria y eso es lo que les hacemos, tienen un recuento que no es significativo de patógenos que son urinarios, pero la paciente es muy sintomática. En ese caso, entonces lo que hay que hacer es que sospechar que estamos en la presencia de estos otros. Las mujeres somos portadoras asintomáticas, pues los hombres también, pero en nosotras suele ser como más común, portadoras asintomáticas de estas infecciones. Entonces, siempre que una mujer les llegue con disuria, lo ideal, tanto en uretritis como en cervicitis, es que ustedes la hagan con un espéculo, la evalúen bien, que no vaya a tener lesiones que estén en el canal y que sean lesiones sugestivas de herpes que los ayuden a orientar. Y si no, habría que tratar de buscar, ya vamos a tratar de diferenciarlo con las otras etiologías, o darle tratamiento para clamidia y para Neisseria. El diagnóstico, como les dije, debe hacerse sindromático, o se le hace prueba de detección de ácidos nucleicos en las secreciones vaginales. El tratamiento es igual que la uretritis en hombres, por Neisseria, por clamidia o por genitalium, y se dan exactamente los mismos esquemas. En la mujer a quien se le hace un diagnóstico por cualquiera de estas infecciones, así sea sindromático, siempre debe dársele tratamiento al compañero sexual, así esté asintomático. Dentro de las infecciones vulvovaginales, digamos que tenemos dos espectros, que sea por la Neisseria y la clamidia que ha ido ascendiendo, o que yo tenga otro tipo de gérmenes, que tenga tricomona, que tenga cándida, que tenga garnerela o que tenga el herpes. En general, la manifestación clínica más común en las mujeres va a ser la presencia de un exudado vaginal que es anormal. Las mujeres suelen ser más sensibles para diferenciar esa situación, entonces por eso es como común que consulten. Aunque como es fácil conseguir estos medicamentos, en general cuando consultan ya se han puesto de todo. Entonces por eso muchas veces ni siquiera tenemos cómo hacer una muestra para tratar de diferenciar realmente cuál es la etiología o el bicho que tienen ahí. En general, cuando este exudado vaginal está anormal, lo primero que a uno se le debe venir en la cabeza por frecuencia y porque es lo más común, debe ser una infección por tricomonas o por vaginosis bacteriana. No sé, ¿ustedes optaron por gine? ¿Algunos ya optó por gine? Bueno, cuando uno hace los tractos vaginales, los profes de gine le enseñan a uno que eso tiene un olor característico. Cuando es por tricomonas o cuando es por vaginosis bacteriana, pues por Gardnerella. Solo con el hecho de hacer el tacto, digamos que uno podría ayudar a diferenciarlo. En general, las tricomonas dan un flujo vaginal que suele ser blanquecino o amarillo. La mayoría de las veces es amarillo. Genera irritación vulvar, entonces pues genera ardor y secreción amarilla.
mientras que la vaginosis bacteriana suele generar muy mal olor y la secreción suele ser grumosa, como blanquecina o grisácea. Esto tiene un olor muy característico. Lo han dicho que se huele como si fuera pescado, que es lo que se llama como test de aminas positivo. Ese test de aminas positivo es que se le adiciona pues, aminas o hidróxido de potasio y eso suele un olor pues, que huele como a pescado, horrible. Pero no a pescado bien, huele a pescado mal. A pescado de puerto, es como ese olor es impresionante. Pero a veces hay mujeres que son capaces de consultar y referir ese olor sin hacer ningún test de aminas. Listo, entonces la mujer que sea capaz de decir que tiene mal olor, pues sospechen que están en el contexto de estos. En general, cuando hay prurito, estas otras suelen arder. Cuando hay prurito, dispareunia, es muy importante descartar que no estén en la presencia de candidiasis o de herpes. Entonces, ¿qué va a pasar? El flujo de la candida suele ser blanco, que a veces les dicen, no, es que a veces es blanco y a veces es amarillo. Y le arde, a veces me arde, pero a veces me pica. Entonces uno queda como cuál de todas es. Por eso casi siempre van a ver que los óvulos que utilizan las mujeres vienen combinados, ¿cierto? Con un antifúngico y metronidazol o cualquiera de estos, porque generalmente les damos tratamiento para las dos cosas. ¿Listo? A excepción de las mujeres en embarazo, que sí somos como muy estrictos en hacerles el gramo y cultivo de esa secreción para saber bien y no tener que exponer a la mamá pues, a un medicamento que no es necesario. Entonces siempre, como les decía, exploración pélvica con espéculo para tratar de evaluar que no tenga lesiones por herpes. Y lo que les decía, el olor a pescado es muy común en vaginosis bacteriana. A veces, en el extendido, son capaces de ver las células guía, que son unas células digamos que se van creciendo y que las tricomonas se van adheriendo como alrededor y son características de esta infección. Pero también puede pasar que en ese gram de la secreción yo vea hifas o pseudohifas, y si veo hifas o pseudohifas, pues estoy en la presencia de cándida. Es muy común en las mujeres a quienes se les hace la citología que lleguen con reportes, además del reporte de la citología, con este tipo de infecciones. Entonces recuerden siempre evaluar si están descritas para darles tratamiento. A la candidiasis vulvovaginal le podemos dar fluconazol 150 miligramos una vez al día por vía oral. Las tabletas de fluconazol para nosotros, pues en nuestro país, vienen de 200 miligramos, no de 150. Entonces, aunque en todas partes dice que 150, le damos 200, dosis única. O puede utilizar óvulos de clotrimazol cada día por 3 días. Es súper importante explicarle a las mujeres cómo utilizar los óvulos de clotrimazol. Eso parece muy absurdo, pero a mí me ha tocado ver que llega un paciente diciendo que tomarse eso es horrible y que no son capaces de tragárselo. Eso es culpa de uno, porque uno pone aplicación uno cada 24 horas por 3 días. Entonces siempre deben explicarle que ojalá la dosis se administra en la noche. ¿Por qué en la noche? Pues porque va a dormir toda la noche, se supone que se espera que se levante menos al baño, entonces que se remueva menos con el cambio, con la fricción, con la micción, con todo. ¿Listo? Entonces usualmente lo que hacemos es que les decimos en la noche que se hagan un aseo y que se introduzcan el óvulo. Hay óvulos que vienen solitos o hay óvulos que vienen con unos aplicadores. Listo, entonces siempre explicarle que si viene con el aplicador, pues que se lo ponga. Es como esos mismos aplicadores que vienen los tampones, más o menos así, incluso ya vienen como armaditos. O hay otros que viene el óvulo solamente. Y se cambia, pues obviamente no se cambia porque eso se absorbe al otro día, a la noche otra vez y al otro día. Eso durante 3 días. A veces las abuelas pues no les gusta ponerse óvulos, entonces recuerden siempre que está la opción de darles el fluconazol oral y que es una sola tableta. ¿Listo? Tricomoniasis se trata con metronidazol 2 gramos dosis única, o sea 4 tabletas juntas, y siempre cuando hay presencia de tricomonas debe tratarse el compañero sexual, así no haya síntomas. ¿Listo? Y en vaginosis bacteriana les podemos dar metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, o clindamicina en crema por 7 días, o hay unos gel que vienen vaginales también con aplicador. Este metronidazol viene al punto 75 cada 12 horas por 5 días. No hay un esquema que sea mejor uno que otro, pues en general ustedes pueden utilizar el que quieran, pero hay muchas combinaciones pues comerciales que vienen con metronidazol y con clotrimazol usualmente. Dime. Y si una paciente tiene
candida vaginal crónica. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si tiene candida vaginal crónica? Buscarle VIH. Muy bien, ¿qué más? Preguntar si no se ha tratado la pareja. Puede pasar que él sea asintomático y que sea y que también tenga. Entonces en ese caso habría que tratarle a los dos. Entonces lo que hay que hacer, es una muestra del flujo y hay que hacer un fungograma. ¿Listo? El fungograma es como un antibiograma para tratar de determinar si es que hay resistencia, así sea intermedia, al fluconazol o al clotrimazol y que por eso no le esté respondiendo. Eso es muy raro, pero puede pasar. Entonces por eso hay que hacerles el fungograma en caso de que sea recurrencia. Pero casi siempre hay que tratar de mirar que no haya otro factor de riesgo, pues, que la mayoría de las veces es que no se ha tratado la pareja. ¿Listo? Cervicitis mucopurulenta son los mismos gérmenes que ya habíamos mencionado. Muy importante que en la cervicitis así se hagan las pruebas de identificación molecular, hasta el 50% de los casos pueden ser negativos. Entonces por eso es que no hacemos como tanto esfuerzo por tratar de tomar esas muestras. Las manifestaciones clínicas, es muy importante saber, como les decía, que suele ser la compañera asintomática de la uretritis en los hombres. O sea, las mujeres podemos estar con estos gérmenes y no necesariamente producir síntomas, igual que los hombres tenerlos y tampoco producir síntomas. Por eso siempre debe tratarse así el otro no tenga absolutamente nada. En general, cuando produce síntomas por cervicitis mucopurulenta, suele haber inflamación de todo el tejido y puede haber o no secreción en el orificio cervical. Por eso siempre es tan importante el espéculo, porque puede pasar como si fuera una secreción normal, que una cosa es que haya flujo normal y otra cosa es que ustedes le hagan el espéculo y vean que ese flujo está saliendo de todo el canal cervical. Eso no es normal. ¿Listo? Y cuando se hace gram, se encuentra usualmente más de 20 polimorfos. Si encuentran diplococos gram negativos intracelulares, están en la presencia de Neisseria. Y como les decía, puede hacerse pruebas moleculares para Neisseria y para clamidia. Cuando se toma esta muestra de secreción, siempre debe ir con gram y con cultivo. Y hay una cosa importante, y es que la Neisseria no crece usualmente en el cultivo normal de aerobios. ¿Alguien sabe cómo se llama el cultivo que hay que pedir para la Neisseria? Taller Martín o agar chocolate. Tiene unas condiciones especiales que hace que crezca más fácil. Entonces, si quieren, pues o si tienen la sospecha de si sí o si no, pueden mandarla a cultivar, pero tienen que hacer la salvedad de que es en un Taller Martín o en un agar chocolate, y que eso es lo que están pensando. El tratamiento, entonces, Neisseria, clamidia y genitalium, entonces igual, ceftriaxona, acitromicina y siempre tratar el compañero sexual. No solamente el compañero sexual, sino el contacto, porque a veces el contacto es diferente al compañero sexual de siempre. ¿Listo? Entonces, es importante interrogar al paciente para saber cuántas ceftriaxonas y cuántas acitromicinas hay que mandar. ¿Listo? La enfermedad pélvica inflamatoria, pues eso lo van a ver mucho mejor cuando estén en gine, pero suele ser la infección que ocurre a nivel distal y que va ascendiendo por el cervix o la vagina hasta el endometrio, las trompas de falopio o ambos. Puede ser por Neisseria y por clamidia, pero hasta un tercio de los casos pueden tener genitalium, prebotella, peptostreptococos, E. coli o estreptococos del grupo B, y por eso es que estos pacientes deben recibir un tratamiento que sea siempre con cubrimiento polimicrobial. En general, es más común tener enfermedad pélvica inflamatoria en las pacientes que tienen cervicitis o vaginosis bacteriana, porque como se necesita que haya la infección distal para que ascienda, pues en estas que tienen estas infecciones es más frecuente. También se ha visto más común en los que utilizan duchas vaginales porque se barre toda la flora y es más fácil que se colonice y ascienda durante la menstruación. Esto es un factor de riesgo muy importante y que a veces se nos olvida preguntar. Y durante, pues, o posterior a la colocación reciente de un dispositivo intrauterino, usualmente suele ser porque están colonizadas asintomáticas y se asciende con la manipulación. Se ha dicho que los anticonceptivos orales disminuyen el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria, no está muy claro pues como por qué, pero al parecer es por los cambios hormonales que produce y por las secreciones que hace que la flora se mantenga.
En general, dependiendo del compromiso que haya, van a haber varias manifestaciones o varios síndromes. Es muy importante en la enfermedad pélvica inflamatoria que lo más común es que la paciente se queje de dolor pélvico, de fiebre, a veces pueden o no tener secreción uretral, y lo más importante es que en el tacto vaginal se siente caliente, listo, se siente calor al hacer el tacto y duele a la movilización del cervix. Y a veces cuando uno palpa los ovarios es capaz de sentir como ese aumento de la sensibilidad cuando hay uno de los ovarios que está más comprometido o una de las trompas que está más comprometida. Entonces, esto es súper común que a veces lleguen las pacientes con dolor bajito y dolor y es pélvico y me siento maluca y tengo vómito, usualmente les da vómito, fiebre. Entonces pueden incluso sentirse como si estuvieran irritadas, todo el mundo piensa que tienen un apéndice que no es tan normal, sino que está hacia la pelvis, a veces incluso las operan y lo que encuentran es una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces siempre toda mujer que tenga dolor pélvico o en el hipogastro, recuerden hacer el tacto y siempre movilización del cervix y palpar el fondo de saco y los lados, ¿listo? Cuando hay endometritis, suele dar dolor en la línea media del abdomen y suele asociarse a sangrado vaginal durante el momento. ¿Qué pasa? Que a veces, como les decía, la EPI puede darse más frecuentemente durante el periodo de menstruación y no es fácil diferenciar si es una o es otra. La salpingitis puede darse, como les decía, dolor pélvico, abdominal inferior y usualmente se acompaña de vómito y dolor intenso y puede sospecharse peritonitis. No solo porque se parezca a una peritonitis, sino que a veces la enfermedad pélvica inflamatoria puede generar abscesos en las trompas, estos se rompen y de verdad hacen peritonitis. La perihepatitis o el síndrome de Fitz-Curtis suele dar por clamidia, es un cuadro muy bonito porque es muy raro, pero se puede ver hasta el 10% de los pacientes. La clamidia entra por vía genital y por vía ascendente, por los linfáticos y por vía sanguínea, suele dar perihepatitis. Entonces, como esta infección puede ser asintomática, el paciente joven puede llegar es por dolor en el hipocondrio derecho y no encontrarse ninguna etiología, pruebas hepáticas normales o levemente inflamadas y nada más. Entonces, preguntarle por contactos sexuales porque lo que necesita es que, si es una clamidia. Así como ¿listo? Y puede generar también periapendicitis, pues por la contigüidad que tienen de las trompas, usualmente por gonococo o por clamidia. El diagnóstico, como les decía, el dolor a la movilización del cervix, los anexos uterinos y el fondo uterino, y el tratamiento va a depender si va a ser ambulatorio o va a ser intrahospitalario. Usualmente el tratamiento puede ser ambulatorio, pero hay mujeres que llegan tóxicas, casi sépticas por enfermedad pélvica inflamatoria. Si el tratamiento va a ser ambulatorio, le pueden dar la ceftriaxona y le dan la doxiciclina más metronidazol. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les contaba que puede hacer cualquiera de esos otros gérmenes? Entonces, el tratamiento debe ser ceftriaxona dosis única y se da doxiciclina más metronidazol por 14 días. Mientras que si es intrahospitalario, usualmente utilizamos cefoxitin o cualquier otra cefalosporina, 2 gramos cada 6 horas más la doxiciclina por 14 días. Luego de que el paciente, o puede utilizar clindagenta, que este es el esquema que le encanta a los ginecólogos, clindagenta, lo que no se solucione con eso está mal, clindagenta para todos. Clinda 900 miligramos cada 8 y genta le dan 2 miligramos por kilo dosis inicial y siguen de 1.5 por kilo. Si a las 48 horas de este esquema venoso el paciente tiene mejoría, ya no tiene fiebre, ha mejorado el dolor y no tiene vómito, puede pasarse al esquema oral de doxiciclina más clindamicina, siempre para completar los 14 días. Intravenoso. Y la doxiciclina solo es oral. Y la doxiciclina solo viene oral. Hay doxiciclina venosa, existe, pero nosotros no la tenemos disponible. Hubo un tiempo en Bogotá con un brote que tuvimos de riquecias, de la fiebre manchada, las montañas rocosas, que es un nombre que no existe aquí. Hemos tenido casos de riquecias y trajeron un poquito de doxiciclina venosa, pero en general les damos doxiciclina oral. ¿Listo? Se debe hospitalizar a los pacientes que no tienen certeza diagnóstica, aquellos en las que creemos que muy posiblemente puedan tener una apendicitis o una peritonitis.
Todas las embarazadas siempre, porque las embarazadas es una de las principales causas de aborto o de parto pretérmino. Si hay sospecha de algún absceso por dolor muy intenso a la palpación, siempre hay que hacer ecografía para tratar de descartarlo. Las que están sépticas, las que tienen coinfección por VIH, las que no toleran el tratamiento ambulatorio o las que se les dio tratamiento ambulatorio a las 48 horas de revisión no tienen mejoría. Esta enfermedad pélvico-inflamatoria es súper importante porque es la principal causa de dolor pélvico crónico. Hay muchas mujeres que se quejan de dolor pélvico y no tienen flujo, no tienen secreción y a veces es esa colonización crónica la que las tiene con el dolor. La mujer que ha tenido una enfermedad pélvica inflamatoria tiene 7 veces más riesgo de tener un embarazo ectópico y por cada episodio que tenga tiene mayor riesgo de infertilidad. Con el primer episodio el riesgo de infertilidad del 11%, con el segundo del 23% y con el tercero del 54%. Por eso es muy importante siempre detectarlo para evitar que esto ocurra. Incluso es una de esas estrategias que hacemos en aquellas mujeres que han intentado muchas veces quedar en embarazo, miramos que no estén colonizadas y que tal vez sea eso lo que no permite. ¿Listo? Dentro de las lesiones ulceradas en genitales pueden haber muchas cosas que generen úlceras. Este cuadrito es de Harrison. ¿Listo? Lesiones ulceradas en genitales en general pueden producir úlceras. La sífilis, el herpes, el chancroide, el linfogranuloma venéreo y la donovanosis. La donovanosis es muy rara, muy rara, pero digamos que las otras son más frecuentes. Grande e importante, el periodo de incubación en la sífilis suele ser muy amplio. Por eso no siempre hay como esa cercanía con la exposición o el riesgo para el momento de la presentación. ¿Listo? Mientras que en herpes, en chancroide y en el linfogranuloma, pues de pronto el linfogranuloma es muy amplio, pero suele haber como en la memoria de la gente cuando fue como esa exposición de riesgo que no se utilizó protección. En general, lo que produce la sífilis, el chancroide y el linfogranuloma va a ser una papulita. En general la papulita se produce en el sitio de contacto o por donde entró el germen, por eso es más común encontrarlo en los labios externos o los labios internos y en el glande. Listo, siempre hay que revisar bien los pacientes. En cuanto a la sífilis, los bordes de esas úlceras suelen ser levantados y la base de la úlcera suele ser limpia, no tiene secreción purulenta y en general es poco dolorosa. Eso hace que muy pocos pacientes consulten por esto, porque en general pues tienen la lesión y se van aguantando como ay, si mañana no desaparece, entonces voy, si pasado mañana no desaparece, voy. Y se va quitando solo y como no duele, no molesta, no nada, en general no consultan. Si por alguna circunstancia les llega alguien muy juicioso que consulta, este es el marcador de esa sífilis primaria porque es el contacto y la lesión por donde ingresó. ¿Listo? Los pacientes con herpes suelen consultar. ¿Por qué? Porque es absolutamente doloroso. En general ellos no tienen pápulas, sino que tienen vesículas que son confluentes, tienen secreción que es serosa y son muy dolorosas en general. La sífilis y el herpes suelen dar linfadenopatías, en general se sienten inguinales y pueden o no ser dolorosas. Como el proceso de diseminación de la sífilis y el herpes es más, digamos, generalizado, hace que usualmente las linfadenopatías sean bilaterales. ¿Listo? Por eso todo el que usted lo esté revisando por cualquier cosa y tenga linfadenopatías cervicales, así no sea lo que usted esté buscando, siempre revise de los genitales porque es probable que se encuentre alguna sorpresa. ¿Listo? Los pacientes con chancroide en general tienen lesiones que son pequeñitas pero son múltiples y van como coalesciendo. Eso hace que el borde no sea definido, sino que sea como más irregular porque es el que se forma de la unión de cada una de las lesiones. Digamos que el chancroide es mucho más horrible porque se ve como socavado, como si realmente pues fueran muchas úlceras que se van juntando. La base suele ser purulenta y es absolutamente dolorosa. ¿Listo? Eso puede ayudar a diferenciarlo. Y el linfogranuloma venéreo, aunque puede producir lesiones ulcerosas, a veces las lesiones ulcerosas preceden las linfadenopatías, que es lo más feo del linfogranuloma. Entonces muchas veces vemos las adenopatías, pero no vemos la úlcera.
¿Qué tienen de especial estas adenopatías? Que usualmente son supurativas. ¿Se acuerdan de esas imágenes horribles que les mostraba de las tuberculosis capilares en el cuello? Se ve exactamente igual, solamente que se ven en la ingle. Suelen ser unilaterales y se forman conglomerados grandes, pues pueden formar masas de 5, 6, 7 centímetros y van formando trayectos fistulosos donde hay secreción purulenta por el trayecto. Listo. Pueden o no tener lesión pues ulcerosa en los genitales. En la anovanosis, pues digamos que los bordes son elevados y más irregulares. Usualmente la base es limpia, se caracteriza porque es muy rojita y pues sangra muy fácilmente, a diferencia de las otras. En general es una enfermedad poco común, entonces por eso no la tenemos como muy en la mente. La proctitis, la proctocolitis, la enterocolitis y la enteritis es mucho más común en los hombres que tienen sexo con hombres. Suele darse dependiendo de la manifestación que yo vaya a tener, pues va a ser la etiología que yo voy a sospechar. Los pacientes que tienen proctitis suelen tener infecciones por herpes, Neisseria y clamidia. Con la manifestación en clamidia, el hipogranuloma venéreo, ya vamos a aclarar mejor esto. La proctocolitis suele dar por Campylobacter o por Shigella y la enteritis por Giardia. En general tienen dolor anorrectal y pueden tener exudado mucopurulento o sanguinolento por la región anal. Es muy horrible, es muy doloroso, entonces hace que los pacientes suelan consultar de forma temprana. A veces pasa que crónicamente son manejados como si fueran fístulas anales y realmente lo que tienen son proctitis o proctocolitis. En general la proctitis da tenismo y estreñimiento. Pues claro, si yo tengo todo el recto inflamado, pues lo último que yo voy a querer hacer es una deposición. Entonces el paciente, obviamente como mecanismo de defensa, lo que tiene es estreñimiento, ¿cierto? Mientras que los pacientes que tienen proctocolitis por compromiso del colon y enteritis suelen tener diarrea. Cuando hay proctitis es común que refieran que no pueden hacer las deposiciones, que duele mucho y ustedes ven la secreción purulenta. En la proctocolitis suele haber después de la deposición como moco con pus. ¿Listo? A veces cuando hay infección por herpes, esto pues ya es muy catastrófico, pero a veces puede darse. Hay radiculopatía de esas raíces agras y pueden tener retención urinaria o disfunción del esfínter anal, entonces ya lo que tienen al contrario es incontinencia. Y siempre es súper importante en todos los pacientes que tengan cualquiera de estas manifestaciones hacerles una prueba de VIH. El diagnóstico se hace con anoscopia, se ven las lesiones, el exudado y se toman las muestras para el laboratorio. Vale, les digo pues que todos los pacientes que yo he visto no van a permitir que uno les ponga pues un espéculo para hacerle la anoscopia porque el dolor es impresionante. Entonces si lo van a hacer, procuren hacerlo con buena analgesia o bajo sedación porque de verdad la gente no aguanta eso. Y el tratamiento, ¿cómo? Puede ser por cualquiera de estas otras etiologías. En este contexto, si hay que tomar muestras de laboratorio para tratar de diferenciar. Entonces ustedes toman las muestras y siempre hacen un coprocultivo porque ahí sacan Campylobacter y Shigella y Giardia también les lo aíslan ahí, y siempre sacan una muestra para que le hagan por lo menos un Tallan-Martin y le hacen el test de sangre para que le miren si tiene lesiones por herpes. Muchas veces esas lesiones, siempre hay que buscar sífilis, siempre en esos casos. Entonces siempre le damos a los pacientes ceftriaxona y doxiciclina, ceftriaxona dosis única y doxiciclina por 7 días, y solamente le damos tratamiento para herpes o para sífilis si encontramos que las pruebas son positivas o si tiene lesiones características de herpes. ¿Listo? Son las mismas ampollitas, solamente que están en la región perianal. Si el paciente tiene linfogranuloma venéreo, debo darle tratamiento con esa misma doxiciclina, pero ya no por 7 días, sino por 21 días. Debe prolongarse mucho más. ¿Cuál es la linfogranuloma? La que produce esas adenopatías grandes, supurativas y que hacen trayectos fistulosos. Vamos a hablar dos bobaditas acerca de algunas cositas especiales de algunos patógenos individuales. Dentro de esa la infección gonocóxica. La infección gonocóxica suele afectar a hombres y mujeres en edad reproductiva.
El 70% de las mujeres se contagian con un solo encuentro sexual sin protección. Por eso es tan importante siempre el tratar la pareja, porque solo con un contacto, pues el 70% de la probabilidad es que también vayamos a tener la infección. Y los hombres suelen ser asintomáticos en el 66% de los casos. Esto es muy común. Y por eso es importante no dañar matrimonios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede que él sea asintomático, tuvieron una relación y ellas, aunque son muy, pues en gran proporción asintomáticas, suelen ser más sintomáticas que los hombres. Entonces resulta que ella muy juiciosa va y consulta porque tiene secreción purulenta, y entonces usted le dice, vea, usted lo que tiene es una neisseria. Entonces la trata a ella y ella muy bonita va y le dice a su marido que se tiene que tratar. Y entonces el marido dice que la otra le está poniendo los cachos porque quién sabe qué. Hay que explicar que cualquiera de los dos pudo haberlo tenido y que cualquiera de los dos pudo haber sido asintomático. ¿Listo? No se vayan a meter en esa camisa de 11 varas. ¿Listo? Entonces siempre tratar de darle tratamiento a los dos y pues ser muy cuidadosos con esta información. El diagnóstico con cultivo y estudio microscópico, y se debe hacer cultivo de secreción endocervical, no de lo que sale afuera, sino tratar con espéculo de sacar la muestra dentro del cervix. Ya habíamos hablado de que puede producir retritis y cervicitis. En general el periodo de incubación es corto, entonces se acuerdan de la exposición, pero puede haber muchas otras manifestaciones que pueden coexistir con la infección uretral. Dentro de esas, la faringea, que como les decía coexiste con la infección genital y suele ser asintomática. La oftálmica puede dar en general por autoinoculación, da una conjuntivitis. Y en el embarazo puede dar salpingitis, epi, eso no es epi, esto es epi, seguro lo corrigió la cosa, pérdidas fetales, ruptura prematura de membranas, y es una de las causas principales de conjuntivitis en el recién nacido. Por esto es que a los recién nacidos siempre les aplicamos unas goticas, porque las mamás pueden ser portadoras asintomáticas para que los niños no hagan esta infección gonocócica. Desde el pueblito más remoto que se puedan imaginar de Colombia hasta la que nació pues con video monitoreo para toda su familia en la clínica Más Play de Medellín. Listo, a todos los bebés les ponemos las goticas. Otra manifestación muy importante es la artritis gonocócica. En general la artritis gonocócica suele, después de que haya infección por vía genital, puede haber una fase bacteriémica y luego se aloja en general en una articulación. Puede haber compromiso mono o oligoarticular, en general le gustan las rodillas, las muñecas, los tobillos, los codos, y es muy importante que da tenosinovitis, o sea, duele el sitio de implantación de los tendones. En general se quejan de dolor en la implantación en el tendón de Aquiles o en el cuádriceps. ¿Listo? Y les da un brote. La mayoría de las veces van a llegar es por la artritis, como una artritis séptica, así se manifiesta. Estas lesiones cutáneas pueden presentarse y se autorresuelven, entonces es importante interrogar a los pacientes para atrás si tuvieron secreción uretral y si tuvieron brote, porque eso los puede orientar hacia una artritis gonocócica. Dependiendo de la manifestación que ellos tengan del gonococo, va a ser el tratamiento. Esta ya lo habíamos visto. En conjuntivitis se les da ceftriaxona 1 gramo intramuscular, dosis única. Los otros son los mismos esquemas que ya habíamos mencionado. Pero importante saber que en los pacientes que tienen infección gonocócica diseminada, la ceftriaxona no se da en dosis única, sino que se debe dar 1 gramo intramuscular o intravenoso cada 24 horas, y los esquemas suelen ser de 10 a 14 días. Y los pacientes que tienen meningitis o endocarditis por gonococo, se les da tratamiento con ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. ¿Se acuerdan por qué esta dosis tiene que ser más alta? Para poder que penetre la barrera. Listo, entonces recuerden que la dosis meningeal de la ceftriaxona es más alta. Este tratamiento se da por 10 a 14 días, y si es una endocarditis se da tratamiento por 4 semanas. La clamidia tiene 2 formas de presentación, o 2 variedades: el tracoma, que suele dar las infecciones pues oculares o infecciones urogenitales, que fueron las que vimos, o la variedad del linfogranuloma venéreo, que es el que da los nódulos supurativos.
Pueden ser asintomáticos hasta el 80% de las mujeres y el 50% de los hombres. La clamidia puede dar artritis reactiva, conjuntivitis, uretritis, cervicitis, lesiones mucocutáneas, como ocurre en la Neisseria. Y es importante saber que del 1 al 2% de esos casos de no gonocóxica, pues la mayoría van a ser gonocóxicas, pero de ese 2% que son no gonocóxicas, la mayoría son por clamidia. Por eso uno no pelea y siempre trata las dos cosas. ¿Listo? Siempre. Si ustedes hacen una muestra y le toman un cultivo super orgulloso de Taller Martin y les crece solamente la Neisseria, no significa que tengan que tratar solo la Neisseria. Siempre hay que tratar la Neisseria y la clamidia, porque pueden coexistir en la mayoría de los casos y a veces no encontrarse una u otra. ¿Listo? Entonces siempre hay que tratarse las dos. El diagnóstico suele hacerse por detección de ácidos nucleicos y, como les decía, la importancia del linfogranuloma, ya vimos que las otras se trataba con doxiciclina por 7 días o con la acitromicina. El linfogranuloma es la única excepción donde debe darse la doxiciclina por 21 días. ¿Listo? 21 días. La sífilis se produce por el treponema pallium. Recuerden que hay muchos treponemas y que el treponema pallium también tiene muchos otros subespecies. En general, el contacto sexual o el contagio se da por contacto con lesiones infectantes, ya sea porque haya lesiones en la mucosa o que se produzcan durante la relación sexual. Puede haber chancros, placas en mucosas, erupción cutánea o condilomas que son planos. Se dice que el paciente que tiene una relación sexual con otro que tiene sífilis y no está tratado, tiene un 50% de probabilidad de contagiarse. ¿Listo? Entonces, por eso siempre hay que tratar también, pues, hacer búsqueda activa en las parejas sexuales. El diagnóstico, recuerden que hay pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. ¿Cuál prueba pido yo primero? ¿Quién dice que se pide primero el PDL? ¿Quién dice que no se pide primero el PDL? ¿Sino qué? FTA. FTA. ¿Por qué? Porque la treponémica siempre es para seguimiento. Entonces va a apuntar. Siempre pedíamos BRL y FTA-BS. Desde el 2008 la CDC se inventó un algoritmo reverso, o sea, primero FTA y luego BRL. Los primeros que empezaron a implementar ese algoritmo fueron los obstetras para las mujeres en embarazo. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos muchos otros treponemas, pues en nuestras zonas tropicales. Entonces, en el resto del mundo que eso no ocurre, si yo tengo un FTA-BS positivo y tengo una clínica compatible, yo asumo que es sífilis y trato a mi paciente. Para nosotros puede haber falsos positivos de FTA-BS por otros treponemas. Entonces, por eso, aunque en muchas partes del mundo hacen ya el algoritmo reverso, las guías últimas tuvieron que aceptar que uno podía hacer cualquiera de los dos, BDRL o una prueba no treponémica y luego la treponémica, o empezar por la treponémica y la no treponémica. Lo otro es que usualmente pedimos BDRL y FTA-BS, pero miren que hay muchas otras no treponémicas y muchas otras treponémicas. A veces hay laboratorios ya donde uno no pide ninguna de estas, sino que piden no treponémica o treponémica y ellos verán cuál hacen. ¿Listo? En general, ¿qué pasa? El treponema entra a esa mucosa que está mal, pasa a los ganglios linfáticos y a la sangre y genera una infección con focos metastásicos. Ese periodo de incubación suele darse en 21 días y en ese proceso es donde ocurre esa lesión primaria o el chancro que surge en el sitio de inoculación. Esa lesión primaria puede durar desde 1 hasta 1 mes y medio y cura espontáneamente, y por eso usualmente los pacientes no consultan. ¿Esto duele o no duele? No duele. Luego puede haber manifestaciones de sífilis secundaria entre 6 a 8 semanas después. Luego hay un periodo de latencia que puede durar muchísimos años y hasta el 33% de los pacientes que no reciben tratamiento van a presentar la forma terciaria. ¿En qué estadio de la sífilis se da la neurosífilis? No, esto puede dar desde la segunda, puede dar en cualquiera de las tres. Listo. A uno le puede dar neurosífilis teniendo el chancro. Listo. Le puede dar neurosífilis teniendo las lesiones de sífilis secundarias, que son las de la piel, palmas y plantas, que es usualmente lo que conocemos. Siempre hay que buscar neurosífilis en los pacientes que tienen títulos
manifestaciones neurológicas. La neurosífilis puede dar en cualquier estadio de la sífilis. ¿Listo? En cualquier estadio. Dependiendo de si es primaria, secundaria, latente, temprana. ¿Se acuerdan cómo se diferencia si es latente temprano o latente tardío? Un año. ¿Listo? La primaria es el que tiene el chancro. ¿Listo? Secundaria es el que tiene las lesiones en piel y que yo sé que tuvo un contacto porque tiene una prueba previa. ¿Listo? Porque usualmente eso es lo que pasa. Tiene una prueba previa que era negativa y llega con unas lesiones en la piel que no sé qué son, le hago un BR y sale positivo. Usualmente eso es lo que pasa en la secundaria. O latente temprana es el que yo sé que se infectó durante ese primer año. Todo el que se infectó después del primer año se llama latente tardía. Si yo no sé cuándo se infectó, que la mayoría de las veces es una latente tardía y así lo trato. ¿Listo? Entonces, si es primaria, secundaria, latente temprana, le pongo penicilina bisatínica, 2.4 millones, de eso viene 1.2 y 2.4, le pongo la de 2.4, intramuscular, pues o el benzetacil que conocemos. Si es latente tardía o si tengo compromiso cardiovascular o terciaria benigna, le pongo una semanal por 3 semanas. Y si es neurosífilis, se debe tratar no con penicilina benzatínica, sino con penicilina cristalina, por 10 a 14 días, de 18 a 24 unidades. La neurosífilis suele dar en el líquido cefalorraquídeo aumento de las proteínas, pues mucho aumento de las proteínas, puede dar o no consumo de la glucosa y suele dar pleocitosis a expensas de linfocitos. Hay una reacción muy importante que es la de Hersheimer, que se produce cuando yo le doy a mi paciente penicilina cristalina. El paciente, luego de que le doy penicilina cristalina, es como si presentara empeoramiento de los síntomas. ¿Listo? Generan fiebre, escalofríos, mialgias, taquicardia, cefalea, taquipnea y vasodilatación. No es que sean alérgicos a la penicilina, sino que con la penicilina estoy matando todas esas espiroquetas que estaban por ahí haciendo de las suyas, y esa reacción inflamatoria es la que genera todos estos síntomas. Recuerden que los pacientes que se tratan con sífilis debe hacérsele seguimiento, esa prueba no treponémica, para saber si hubo realmente disminución de los títulos o no. A las 6, a las 12 y a los 24 meses. Los pacientes que tienen VIH pueden demorarse incluso mucho más en negativizar. Y recuerden que hay pacientes que nunca negativizan, sino que llegan a títulos muy bajos. ¿Pero cuánto es lo mínimo que pueden llegar? 1 en 4. 1 en 4. Es usualmente lo mínimo. Aunque ahorita en Medellín hay algunos que son capaces de reportar 1 en 2. Se van a hacer en grupitos, por ahí de 5, yo creo, o 6. Y ya les pasa.